Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. Hoy queremos presentarles un programa especial, el cual hemos diseñado en el marco de la presentación del Informe de Derechos Humanos realizado por el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas. Abordaremos las diferentes problemáticas que fueron estudiadas por los investigadores de la Personería de Medellín durante el año 2012. Bienvenidos. La siguiente es la editorial de nuestro programa de la mano del personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas. A ver, es importante que hoy 28 de febrero damos a conocer a la ciudad de Medellín el informe Supuestas vulneraciones de los derechos humanos. Lo trabajamos sobre tres ejes temáticos. El primer eje temático fue los derechos civiles y políticos. En este eje trabajamos lo que era el derecho a la vida, la desaparición forzada, amenazas y vulneraciones a la libertad, a la expresión de movilización y a las presuntas vulneraciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. El segundo eje temático que trabajamos en el informe fue derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Dentro de este eje temático trabajamos lo que fue el empleo, hábitat y medio ambiente, la salud y la educación. Y en el tercer eje temático trabajamos lo que fue los derechos humanos de la población vulnerable. En este eje tratamos lo que eran los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Trabajamos el derecho de las personas privadas de la libertad en los centros carcelarios, como era Bellavista y Pedregal. Derechos humanos de la población indígena, derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de la población LGTBI, al igual que los derechos humanos de las personas con discapacidad. Precisamente lo que busca el informe es eso, es tener contacto directo con la ciudadanía, que las personas encargadas de buscar la información no solo vayan a eso, sino que vayan a atender las necesidades, las inquietudes que tienen los ciudadanos frente a la vulneración de sus derechos y frente a las rutas de protección y restablecimiento. Y en esa relación recíproca, pues la información que es obtenida posteriormente es analizada y entregada en un informe general hacia la ciudad sobre la situación de derechos humanos. Entonces, por eso la importancia de este informe como herramienta, no solo para el documento académico, sino para el contacto con las comunidades, con las organizaciones sociales, con la misma institucionalidad. Medellín presenta actualmente unos índices de violencia e inseguridad para las mujeres, los colectivos de mujeres, las instituciones gubernamentales, y la Personería de Medellín realiza investigaciones que nos permitan analizar la información, los hechos y percepción de las diferentes violencias a las que son expuestas las mujeres. Hoy les mostraremos los resultados que arrojó el Informe de Derechos Humanos del año 2012 frente a este tema. En Medellín, en el año 2012, 87 mujeres fueron asesinadas, 4.286 fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 1.388 víctimas de violencia sexual, según los reportes del Instituto de Información para la Seguridad y Convivencia, CISC, en concertación con el Instituto de Medicina Legal y CTI, Centro de Atención para Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS y el Centro de Atención para Víctimas de Violencia Intrafamiliar CAVIF de la ciudad. De acuerdo a estos datos, se presentó una disminución del 28% en homicidios y el 8% en violencias con respecto al año pasado. ¿Por qué escogimos el tema de seguridad de la mujer? Porque hemos visto que este tema en los últimos años ha sido el tema más, digamos, más álgido en cuanto a la vulneración de los derechos humanos de la mujer. Un indicador que nos diga que la mujer, que han habido 4.286 demandas en violencia intrafamiliar, en la mujer ya es un indicador bastante fuerte que nos debe decir aquí pasa algo. Aquí hay que focalizar la atención en el tema de seguridad de las mujeres en la ciudad de Medellín. Y bueno, por eso es que la Personería de Medellín ha decidido en materia de investigación concentrar como los esfuerzos en este campo. En el año 2012 fueron reportados 4.672 casos de violencia al Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia CISC, por las inspecciones, comisarías de familia, redes de salud pública Metrosalud, medicina legal y fiscalía,
lo que nos lleva a concluir que son las relaciones domésticas y familiares los mayores causantes de maltrato en la mujer. Bueno, la técnica investigativa fue una técnica comparativa, una técnica descriptiva de la situación actual de violencia para las mujeres en Medellín. Esto nos arroja, digamos, unos resultados bastante acertados, donde podemos encontrar varios factores para seguir focalizando la atención en materia de seguridad para las mujeres. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de casos. La unidad permanente es un buen nicho de casos receptivos en cuanto a violencia intrafamiliar, a pesar de que el desplazamiento sea la problemática principal de esta unidad. También lo hicimos a través de los diferentes colectivos que operan en la ciudad. Lo hicimos a través de las denuncias públicas, lo hicimos a través de los expedientes de casos emblemáticos, donde nos aporta, digamos, el material probatorio, donde nos aporta la visión judicial de estos casos aún no resueltos. Y lo hicimos a través de la percepción de seguridad que tienen las mujeres normalmente en el día a día en la calle. Los resultados de la investigación arrojaron cifras alarmantes frente a los homicidios de mujeres específicamente. Los móviles de homicidios que encabezan la lista están en torno al conflicto armado con un 63%, seguido de los problemas afectivos con un 22% y sin caracterizar un 15%. Por otro lado, las denuncias por maltrato fueron frecuentes en la Unidad para los Derechos Humanos y las demás instituciones que se encargan de velar por la guarda y defensa de estos. Por eso, desde el trabajo investigativo se evaluó el nivel de escolaridad de las mujeres que presentaron denuncias, y esto fue lo que encontramos. El 77% de las mujeres que denunciaron terminaron la secundaria, el 19% realiza o finalizó estudios de educación superior, y solo el 2% de estas mujeres que denunciaron no tienen ningún estudio. Lo que nos da como resultado que las mujeres que tienen menor posibilidad de acceder al estudio son aquellas que menos denuncian. La Personería de Medellín, a través de su Unidad Permanente para los Derechos Humanos, viene realizando un trabajo de seguimiento en el tema carcelario desde el año 2008. En el informe que se presentó a la ciudadanía se analizaron el derecho a la vida, a la integridad de la población reclusa, el derecho a la dignidad humana, a la salud, el trabajo, estudio y enseñanza. Dentro de los derechos que se ven vulnerados, el informe hace referencia al derecho a la vida, teniendo en cuenta que en Bellavista son constantes los enfrentamientos que se vienen dando entre los combos o bandas, ya que los conflictos de la ciudad se ven reflejados al interior del centro penitenciario. Un ejemplo de esto fue el enfrentamiento que hubo el 2 de noviembre de 2012 entre los combos de Pacheli y los Mesa, pues se enfrentaron dentro de un pabellón, dando como resultado 23 lesionados y 4 heridos con arma de fuego. Bellavista en este momento tiene un hacinamiento del 207%, con una población reclusa a diciembre 31 de 7.448 internos. En el 2011 tenía un hacinamiento del 193% y una población reclusa de 7.116. En el 2010 tenía un hacinamiento del 174% y una población reclusa de 5.831. En el 2009 tenía un hacinamiento de 121% y una población reclusa de 5.362. Las condiciones de vida en la cárcel Bellavista se han vuelto insoportables. El hacinamiento está latente y los lugares de alojamiento deben conseguirse de la siguiente forma. A cambio de dinero, 37,60%. Sin pago o hacer algo a cambio, 19,80%. Asignado por el IMPEC, 9%. A cambio de servicios para alguien, 6,70%. No sabe, no responde, 26%. Por ejemplo, las condiciones de donde ellos duermen. El 66% de la población reclusa en Bellavista duermen en los baños, en los pasillos, en lavamanos, y ahora están utilizando las hamacas porque ya no hay espacio donde dormir. Entonces ellos tienen que organizar hamacas para poder dormir ahí.
A ello, mire, por ejemplo, el personal de guardia, encontramos que el personal de guardia es insuficiente para prestarle la atención a esta población reclusa. En Bellavista tenemos 180 unidades de guardia para prestarle la atención a una población de 7.448 internos. En el trabajo de campo realizado por la Personería de Medellín, se abordó directamente la percepción que tienen los internos de las instituciones carcelarias, con la cual se llega a la conclusión de que son muchos los derechos que se les están siendo vulnerados a esta población. La Personería de Medellín realizó una exhaustiva investigación frente a las quejas presentadas por las presuntas violaciones a los derechos por parte de la fuerza pública. Estas fueron las cifras que arrojó el informe de derechos humanos presentado por el Personero de Medellín en días anteriores. Durante el 2012 se registraron 197 quejas ante la Personería por parte de la ciudadanía frente a presuntas vulneraciones por parte de la fuerza pública. Nuestra entidad es la encargada de hacer la remisión a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, y en algunas ocasiones al control interno de la policía, con el fin de que estas conductas o las presuntas vulneraciones sean sancionadas por los entes competentes. Los derechos vulnerados son diversos de acuerdo a las situaciones. Los lugares con mayores vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública son la Comuna 10, que es el centro de la ciudad, la Comuna 8 y la Comuna 13 presentan quejas, aunque la Comuna 13 presenta un grado de abstención muy alto en la denuncia por las represalias y el miedo que tiene la comunidad de denunciar estos hechos. Este miedo también se puede ver generalizado en la comunidad y un bajo registro. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia nos envió constancia de la recepción de 200 quejas. Vale aclarar que estas vulneraciones no solamente están en cabeza de la Policía Nacional, quien es uno de los mayores vulneradores de derechos humanos dentro de la ciudad, sino que también están para el Ejército Nacional en el tema de las batidas o procedimientos irregulares para la incorporación a las fuerzas militares para que se defina el servicio militar. La importancia de esta investigación radica en que es la fuerza pública el representante del Estado en muchos de los territorios de nuestro país. Por eso se hace importante la realización de un seguimiento al comportamiento de los actores de la fuerza pública en la ciudad y cómo ellos son los garantes de los derechos humanos en el territorio. Por otro lado, se debe evaluar el nivel de sanción frente a los comportamientos irregulares en los abusos de poder, teniendo en cuenta que durante el 2012 la Policía Metropolitana de Medellín y específicamente la Oficina de Control Interno realizó 199 sanciones a policías por conductas irregulares. Las acciones que realiza la Personería de Medellín para contrarrestar estas vulneraciones es actuar en terreno cuando se presentan vulneraciones y las personas nos llaman, cuando logramos acudir a tiempo. Somos unos mediadores entre la fuerza pública y la sociedad civil o las comunidades y hacemos el registro de los hechos para hacer un llamado y unos correctivos a la institucionalidad en pro de garantizar y prevenir las vulneraciones de derechos humanos. La Personería de Medellín, al interior de su investigación específica sobre fuerza pública, encontró lo siguiente: sancionados 199, archivados 85, destituciones 40, suspensiones 45, multados 79, amonestados por escrito 35. Nuestro país a lo largo de su historia ha sufrido con la presencia y el flagelo del conflicto armado interno. Una guerra que ha dejado a su paso dolor, destrucción de hogares y miles de hechos victimizantes contemplados en las leyes internas, y como muestra de ello es el desplazamiento forzado. Por lo tanto, analizar esta problemática fue el gran propósito que se trazó desde la Unidad Permanente para los Derechos Humanos por medio de su investigación, y hoy nos arroja sus resultados. En el año 2012 se recibieron en la Personería de Medellín 16.245 registros de víctimas del conflicto armado, que incluyen desplazamiento forzado y demás hechos victimizantes. De estos, se tomó una muestra por estadística inferencial, haciendo que la investigación realizada por la Personería de Medellín arroje resultados asertivos y adecuados según el referente normativo de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Se hizo especial énfasis en la investigación de víctimas en el desplazamiento forzado intraurbano, de las cuales las comunas con mayor número de expulsión son la 13, la 8, la 9, la 1 y la 3. Los actores armados perpetradores de los hechos, en su gran mayoría de los declarantes dicen que son los grupos armados del barrio o del sector. Desafortunadamente, las víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual se quedan muy ocultas porque las personas no comentan dentro de las declaraciones que han sido víctimas de este hecho. El régimen de terror que han creado los grupos al margen de la ley en Colombia ha servido de excusa para restringir las libertades y para violar derechos humanos de la población civil. Acciones que están justificadas por los actores del conflicto, que desde diferentes perspectivas buscan penetrar y conquistar espacios de la sociedad civil. Pero estas mismas acciones afectan y acaban con las esperanzas de millones de familias colombianas que pretenden alcanzar las condiciones mínimas de vida digna dentro de su entorno. Por medio de la investigación se dio a conocer un estimado de los grupos armados causantes de los hechos victimizantes. Son en su orden: grupos armados de las zonas de origen, que corresponde a un 23,70%, BACRIM 891%, grupos armados no identificados 855%, grupos paramilitares 712%, grupos guerrilleros 694% y actores desconocidos 188%. Lo anterior es una muestra del orden de aparición de los actores armados responsables en los diferentes hechos victimizantes, que dan resultados preliminares de la recomposición del conflicto armado en el país en el año 2012. Durante el año 2012 se presentaron 6 desplazamientos masivos. Estos desplazamientos involucraron población de especial protección, entre ellos comunidad afrodescendiente e indígenas. Y estas también fueron de alguna manera fueron víctimas niños y mujeres en su gran mayoría, que también son de especial protección de acuerdo a nuestra Constitución de 1991. Desde la Personería de Medellín se hace necesario una intervención proactiva de los procesos que se pueden restablecer en materia de derechos humanos con esta población que ha sido vulnerada por los frecuentes ataques que lanzan los grupos al margen de la ley hacia los ciudadanos, que sufren cada día por la violencia que se propaga en nuestro país. Por lo tanto, la responsabilidad sigue latente y se hace necesaria la creación de estrategias efectivas que incentiven a las demás entidades estatales que estén en pro de los derechos humanos de esta vulnerable población. El paso a seguir entonces con la Personería de Medellín es continuar con la atención a las víctimas, siempre haciendo el enlace con la institucionalidad para que los derechos de las víctimas de cualquier hecho victimizante que contempla la ley les sean restablecidos sus derechos. De alguna manera, esta es una de los objetos que debe tener la Personería de Medellín en su actuar diario. La población en situación de discapacidad sufre frecuentes vulneraciones para el goce efectivo de sus derechos humanos, pues en muchos de los casos la inclusión laboral es la problemática que más se hace presente y este factor conlleva a la pérdida de oportunidades de participar en otras esferas de la vida de índole económica, social, política y cultural. Las personas que presentan alguna discapacidad usualmente son señalados y marcados por la sociedad, pues existen imaginarios colectivos y prejuicios en los cuales incriminan a estas personas por ser incapaces de realizar sus funciones. Además, el trato que le brinda la comunidad a esta población en muchos de los casos no es el más digno,
ya que la indiferencia se hace presente. La falta de empleo de las personas con discapacidad se constituye en uno de los factores de pobreza y exclusión que tienen que enfrentar los países en desarrollo. Aunque se trata de un fenómeno multifactorial, se encuentran obstáculos que interfieren en el acceso de las personas con discapacidad a servicios, oportunidades y derechos, en particular, derecho al trabajo, a la no discriminación, a la salud y a la educación. En este sentido, la Universidad de Medellín en el año 2012 realizó una encuesta que dio cuenta de la percepción de los derechos humanos en las comunas y corregimientos del municipio de Medellín, y precisamente en el ítem relacionado con los derechos más vulnerados de las personas en situación de discapacidad, arrojó que el derecho de mayor vulneración era el trabajo, con un 17,6%, luego a no ser discriminado, con el 13%. Continúa la salud con el 12,4% y la educación con un 11,7%. Los derechos que fueron menos vulnerados fue la seguridad social con el 10,9%, la vivienda con el 8,3%, la protección y la asistencia familiar con el 8,5% y la cultura con el 7,7%. Encontramos que puestos de trabajo son inadecuados porque no tienen la dotación técnica, tecnológica, para que las personas con discapacidad puedan desarrollar todas sus funciones y responsabilidades. Igual pasa con las empresas o los espacios como tal, que no tienen un diseño universal o diseño para todos. Es decir, las personas puedan permanecer y movilizarse sin ningún obstáculo o barrera. También nos encontramos con lo mismo en el transporte público, que no está construido bajo un diseño universal. Entonces dificulta el desplazamiento del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Gracias a los resultados que arroja esta investigación, se deben crear nuevos mecanismos que mejoren las condiciones de vida de esta población. Además, se debe fortalecer el trabajo en red para diseñar nuevos espacios y desmitificar los perjuicios que posee nuestra comunidad. La personería debe acompañar y vigilar este proceso, que ellos tengan en cuenta estas recomendaciones. Por ejemplo, el hacer un censo o una caracterización de la gente con discapacidad. También en la Secretaría de Participación Ciudadana, trabajar por la educación y como que la gente comprenda y se desmitifique el estigma asociado a la discapacidad. También la Secretaría de Infraestructura Física, la construcción de espacios bajo el diseño universal o diseño para todos, donde todos puedan movilizarse, desplazarse sin barreras u obstáculos y permanecer en estos sitios sin la ayuda de otras personas. La siguiente es la agenda que se desarrollará esta semana en la ciudad y en la Personería de Medellín. El próximo viernes 8 de marzo a las 10 a.m. en el Colegio Fe y Alegría del barrio San Blas, en la Comuna 3, se darán cita más de 100 artistas que harán un recorrido por diferentes actividades culturales, una actividad programada por la Alcaldía de Medellín. Hasta acá les presentamos algunos de los temas que fueron desarrollados durante el Informe de Derechos Humanos del año 2012. Y recuerde que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visita nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, en Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o véanos en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos al Centro de Belleza Innovación, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Hasta pronto.